mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta noche, mis amados hermanos. Que el amor, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Y excelente himno el que cantó mi amado hermano, pensando, si no hubiera sido por el Señor. Pero en este momento estoy pensando, de acuerdo a lo que quiero compartirles en este momento, es en la deuda que tenía el apóstol Pablo, y tiene que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía una deuda muy grande, la cual deseaba pagar. Y lo que yo quiero llamar en este momento a la reflexión, en este momento tan difícil que está atravesando el mundo entero, donde cada día los registros son supremamente altos, la gente sigue muriendo, en muchos lugares de muchos países los hospitales siguen colapsando, no dando abasto. Y hace algunos días, o hace algún año ya, un hermano nos compartía una estadística y nos decía que sin haber esta enfermedad, sin existir el COVID, en el mundo mueren 155.520 personas al día. Eso es lo que mueren sin esta enfermedad, lo que da un número de 6.480 en una hora. Y estaríamos pensando que por minuto mueren 108 personas sin haber el COVID. Y estaba miro aquí en mi computador, hay 76 dispositivos conectados. Si lo multiplicamos, porque hay lugares donde están más de 2 o 3 personas, quiere decir que todos los que estamos en esta sala moriríamos aproximadamente en 3 segundos. Así es la mortandad. Con el COVID esto ha aumentado. Hay una gran preocupación porque mucha gente está muriendo. Mucha gente está partiendo de esta tierra. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo están partiendo de esta tierra? ¿En una buena relación con Dios? ¿Han escuchado ellos el Evangelio? ¿Han escuchado las buenas nuevas de salvación? El apóstol Pablo, quiero que vamos a Romanos, al libro de los Romanos, en el capítulo 1, dice en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Yo quiero que pensemos como está pensando aquí el apóstol Pablo. Pablo tenía un gran deseo de ir a Roma. Tenía un deseo profundo de estar entre los hermanos de Roma, pero dice que él había sido estorbado, que no había podido ir hasta allá. La pregunta es,
¿Por qué había sido estorbado? ¿Qué era lo que lo había detenido? ¿Qué era lo que no le había permitido a Pablo ir a Roma? Y Pablo lo va a decir más adelante en Romanos capítulo 15. Él dice, por esta causa me he visto, en el versículo 22, impedido muchas veces para ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El apóstol Pablo está diciendo que estaba demasiado ocupado trabajando en la obra. Eso es lo que él está mencionando. Y que había trabajado tanto, que no se le había permitido ir a Roma. Mire lo que dice el versículo 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé para predicar el Evangelio, donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Por qué Pablo había sido impedido ir a Roma? Porque se le había pasado predicando el Evangelio, porque había estado muy, pero muy ocupado predicando la palabra de Dios, predicando la buena noticia, predicando la buena nueva de salvación. Y ahora, ¿a qué quería él ir a Roma? Ha terminado ya su labor de predicar. Cuando Pablo escribe en el año 57 o 58 esta carta a los romanos, aproximadamente Pablo ya llevaba 30 años de ministerio, 30 arduos años, 30 años de grandes labores y trabajos, grandes desvelos, gran sufrimiento por llevar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. 30 años donde el apóstol Pablo había sufrido incansables situaciones difíciles, había pasado situaciones muy complicadas, rechazado, apedreado, dado por muerto, perseguido. Y con 30 años de grandes labores, ahora él sigue con ese deseo ferviente de ir a Roma. Mucha gente en aquel entonces quería ir a Roma. Mucha gente quería visitar a Roma. Mucha gente quería vacacionar en Roma. Pero Pablo no está pensando en eso. Pablo no tiene en su mente ir de descanso. Pablo no tiene en su mente ir a pasar un buen tiempo en Roma, visitando tal vez la arqueología y los bellos edificios. No, no es su intención. Veamos entonces qué lo motivaba a Pablo para ir a Roma. Necesitamos ver en este corto tiempo qué lo motivaba a Pablo a ir a Roma. Como a nosotros, ¿qué nos motiva en este tiempo tan difícil? Miremos lo que dice el versículo 14, volviendo a Romanos capítulo 1, versículo 14. Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Mire, él está diciendo, a los que tienen conocimiento y a los bárbaros que no lo tienen, yo soy deudor. A los que son entendidos y a los ignorantes, soy deudor, está diciendo Pablo. Así que en cuanto a mí, verso 15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Quiero que reflexionemos en esto, mis amados hermanos. Pablo dice que era deudor,
¿Qué era lo que él debía? Él dice que él debe el evangelio. Él está diciendo que él debe la buena noticia, que él le debe a todo el mundo la noticia de salvación. Es interesante. Miren, mis amados hermanos, este es el mejor momento para nosotros considerar nuestra deuda que tenemos también y empezar a pagarla. ¿Y por qué Pablo dice que era deudor del evangelio? No estamos hablando, oído, no estamos hablando de alguien que se le ha prestado dinero y tiene que devolverlo. No es el caso de Pablo. No es que se le ha prestado algo y él tiene que devolverlo. No. La clase de deuda de la que Pablo está hablando es cuando se nos ha encomendado algo para otorgárselo a los demás. Eso es lo que Pablo está entendiendo en su mente. Lo que Pablo tiene en su mente es que el evangelio le fue encomendado a él para que él lo pueda dar a los demás. Que la buena noticia de salvación le había sido encomendada para que él pudiera otorgarla a los demás. Y dice la palabra, o dice él mismo, hablando, vamos ahí a Corintios capítulo 9, rápidamente, ahí en la primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 16, mire lo que dice. Pues si anuncio el evangelio, no tengo, dice, de qué gloriarme. ¿Por qué? Porque es deudor. Porque él simplemente, al anunciar el evangelio, está pagando la deuda. Porque él, al anunciar el evangelio, está poniéndose al día. Porque me es impuesta necesidad, dice, mire usted. ¿Se da cuenta? Pablo tiene claro. Pablo tiene en su mente gran claridad de que se le ha encomendado y que no es para él, sino para dárselo a los demás y que le es impuesta una necesidad. Y ay de mí, dice, si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Eso dice Pablo. Pablo lleva ya 30 años cuando está escribiendo la carta a los romanos. 30 años de arduo trabajo y ardua labor. Y dice, todavía debo el evangelio. Todavía hay personas a las cuales yo les debo el evangelio. Todavía hay muchas personas a las cuales yo les estoy debiendo la buena noticia. La pregunta que debemos de hacernos, mis amados hermanos, en este momento de tanta aflicción, de tanto sufrimiento, de tanta angustia, en este momento donde la gente está muriendo, ¿qué está pasando con la deuda que nosotros tenemos? ¿Estamos pagando esa deuda? ¿Estamos viendo esa imperiosa necesidad de llevar el evangelio a las demás personas? ¿Estamos viendo esa imperiosa necesidad de ponernos al día para con esta deuda? Debemos de recordar, mis amados hermanos, lo que dice Efesios capítulo 5. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está diciéndonos que nos amó y se entregó por nosotros. Sí, mis amados hermanos, con Él tenemos esa gran deuda. Con Él tenemos esa gran deuda de llevar el evangelio a toda persona, de sentirnos realmente deudores, de sentirnos realmente que no estamos al día. Pablo, con 30 años de evangelizar,
todavía era deudor. Pero oído con lo que dice ahí, verso 15, volviendo a 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto, dice Pablo, pronto, tengo una disposición inmediata. Mi disposición es ya para llevar el evangelio, para llevar la buena nueva, para llevar el poder de Dios, para llevar ese poder que puede transformar la vida de las personas, para llevar ese poder que va a cambiar el estado final de las almas. Eso era lo que decía Pablo. Recordemos que es maravilloso ese poder de Dios, que es el evangelio, el poder salvador. No cabe duda que en Roma había gran poder de parte del emperador. No cabe duda que en Roma los generales día a día entraban cabalgando, llevando sus botines de guerra y de haber conquistado más reinos, más naciones, y mostraban gran poder. Pero Pablo está diciendo, no hay poder como el del evangelio, no hay poder que pueda cambiar el destino de un alma, no hay poder que pueda transformar la vida de una persona. No hay poder más grande que el poder de traer paz al ser interior. No hay poder más grande para cambiar realmente el pensamiento y el corazón de aquellas personas que lo reciben. Entonces, mis amados hermanos, la invitación, como el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, es: estoy pronto, dice él, pronto a anunciar el evangelio. Pronto, deseo hacerlo ya. Deseo visitar ya mismo Roma para continuar mi labor, para continuar mi trabajo, para continuar llevando este poder que puede transformar la vida de las personas allá en Roma. Es maravilloso pensar. Y mire lo que él dice cuando está pensando en esto, 1:12. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que con predicar el evangelio no solo se van a beneficiar las otras personas, no solo se van a beneficiar los que escuchan. Cuando llevamos el evangelio, no solo beneficiamos esa alma que se puede salvar de la muerte eterna, sino que también encontramos beneficio nosotros, dice Pablo. Cuando yo predico el evangelio, dice Pablo, yo soy mutuamente confortado. Cuando yo le llevo la salvación a otro, yo me siento feliz, yo me siento dichoso, yo me siento realizado de haber rescatado un alma, de haberle podido comunicar la buena nueva, la buena noticia. Debemos de pensar en eso, mis amados hermanos. Debemos pensar en la felicidad que hay, en saber cuando una persona parte de este mundo, pero parte a la presencia de Dios, parte al descanso eterno verdadero. Pero ¿qué sentimos cuando nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro familiar parte sin esperanza? No somos confortados, todo lo contrario, somos atormentados. ¿Por qué? Porque no le llevamos el mensaje, porque no le pagamos lo que le debíamos, porque no le dimos lo que le correspondía, porque no entendimos que tenemos una deuda con ellos. Muchas veces debemos de pensar seriamente, mis amados hermanos, porque cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos de entender que le estamos dando el valor que se merece la sangre de Cristo,
porque estamos entendiendo bien el sacrificio, lo que cantaba nuestro hermano. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Pero si yo no le predico el evangelio a toda criatura, muchos se van a perder. Muchos no van a encontrar la salvación. Entonces tengo que ver ese beneficio, ese gozo de ver almas redimidas, de ver almas que se han salvado de la condenación. El corazón de Pablo, no cabe ninguna duda que el corazón de Pablo ardía por predicar el evangelio. Para Pablo, cuando él dice que es deudor, mira, vamos a mirarlo de esta manera. Cuando nosotros debemos algo, se ha convertido en una obligación. Sí, porque lo debemos. Es una obligación, así lo está viendo Pablo. Pablo dice, para mí es una obligación predicar el evangelio. ¿Sí? Aquí en Colombia, espero que todos lo entiendan. Aquí en Colombia, donde yo vivo, cuando una persona no paga su deuda, cuando una persona no paga lo que debe, se le tiene varios calificativos. Varios calificativos para aquel que no paga su deuda. Se le conoce como tramposo. ¿Sí? Este es tramposo. ¿Por qué? Porque no paga lo que debe. Este es un engañador. ¿Por qué? Porque no se pone al día con lo que debe. ¿Sí? Eso es aquí en Colombia. Y para Pablo entonces esto era una obligación que había que pagar. Pero yo quiero que pensemos, mis amados hermanos, para muchos de nosotros a veces el evangelio no es una obligación, sino una opción. Y el evangelio no es opcional. No es una opción, mis amados hermanos, sino una obligación que hay que pagar. Una obligación en la cual tenemos que ponernos al día. Y Pablo así lo sentía. Pablo así sentía. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros los que estáis en Roma. Y le rogaba a Dios, le rogaba para que Dios le concediese ese privilegio de ir a confortar almas, de ir a rescatar almas, de ir a cambiar, a transformar la vida de muchas personas. Mis amados hermanos, para terminar, quiero que pensemos en ello, mis amados hermanos. Quiero que pensemos, ¿cómo estamos en esta deuda? ¿Qué tan pronto estamos? ¿Cuánto entendemos que tenemos esa obligación? Y más en estos momentos de crisis, en estos momentos de dificultad, en estos momentos donde hay mucha gente necesitada. Necesitamos pagar esa deuda. Necesitamos pagarla. Estaba contaba un hermano, dice que dos pequeñas, estaban preguntándose una a otra, ¿cuál era el último libro de la Biblia? Y como eran niñas pequeñas, la una decía, para mí que el último libro de la Biblia es Timoteo. Ese es el último libro, yo creo que es Timoteo. Y la otra le dice, no, le dice, estás equivocada. El último libro de la Biblia es el libro de Revoluciones. Ese es el libro que es el último, Revoluciones. Y todos sabemos que no es Revoluciones. Pero lo que sí sabemos, mis amados hermanos, y lo que quiero que entendamos es que el evangelio, que la buena nueva,
que la buena noticia, que el poder de Dios para salvar, si es capaz de revolucionar el mundo entero, si es capaz de darle un vuelco a la vida de las personas, darle un giro de 180 grados a lo que está pasando en este mundo. El Evangelio sí es capaz de revolucionar, mis amados. Tengamos eso en cuenta. En estos momentos tan difíciles, pongámonos a cuenta con aquellos que les debemos el Evangelio. Paguémosles. Paguémosles. ¿Para qué? Para que podamos, también el día que nos toque descansar, partir de este mundo, podamos irnos en paz diciendo: he peleado la buena batalla. He hecho lo que tenía que hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y pensemos siempre en esta deuda. Vamos a orar.